La cultura en el periodo post-revolucionario, cine y muralismo. El muralismo y el cine mexicano son parte del esfuerzo por encontrar y expresar nuestro propio ser. Es la búsqueda incesante para definir lo que somos y lo que queremos ser. José Clemente Orozco. La obra de José Clemente Orozco evoca un carácter expresivo figurativo. Los temas principales de su obra son el dolor y el sufrimiento de las clases sociales, amargura causada por la indiferencia y la voracidad de los políticos y poderosos. Algunas de sus piezas más representativas son los murales de San Ildefonso, 1926, El Hospicio, Cabañas, 1937 y 1939 y Bellas Artes, 1946. Víctimas de la opresión. El artista describe escenas específicas intensas con los personajes significativos, insistiendo con la repetición de elementos para obtener profundidades. Entre sus obras más representativas se encuentran los murales de la Universidad Nacional Autónoma de México, 1952-1956, en el Poliforum Cultural Siqueiros, 1971, junto al World Trade Center en la Ciudad de México. Diego Rivera, 1886-1957. Diego Rivera, llamado monstruo de la naturaleza, se caracteriza por su discurso realista y social, influido por otras corrientes como el cubismo, el impresionismo, el estilo clásico europeo y el arte prehispánico. Rivera nos abruma con la cantidad de imágenes y minuciosos detalles en su obra. Entre su extenso legado destacan los murales en El hombre controlador del universo en Bellas Artes, 1934, Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. El primero de ellos está marcado por las propuestas realizadas durante la década revolucionaria de 1910, en la que los artistas, influidos por los estilos vanguardistas internacionales como el impresionismo, el simbolismo y el cubismo, impresionaron sus obras sobre el México antiguo y la cultura moderna nacional. En 1921 Vasconcelos se inició en un plan de salvación y regeneración de México por medio de la cultura. Nace la Escuela Mexicana de Pintura, en que en su primera fase se ve la creación del movimiento de pintura mural o muralismo mexicano. En 1922 se fundó el Sindicato de Pintores, Escultores y Obreros Intelectuales. Después de un proceso, el gobierno se apoyó de los artistas Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Siqueiros, entre otros, para realizar los murales que pudieran contemplar todas las personas. Así, en 1922 se inició la andadura del muralismo mexicano, decorando la Secretaría de Educación Pública y la Escuela Nacional Preparatoria. En 1923 el muralismo se volvió muy conocido dentro y fuera de México. Los tres grandes, David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera y Orozco, continuaron pintando con los fondos de José Vasconcelos hasta que fue sustituido por José Manuel Puig, quien solo continuó apoyando a Diego Rivera. En 1925 Diego Rivera volvió a pintar el mismo mural en Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, donde representó a la orientación comunista en un símbolo de esperanza, también en representación de luchas de la Primera Guerra Mundial. El muralismo mexicano fue uno de los fenómenos más decisivos de la plástica contemporánea iberoamericana y sus principales protagonistas fueron Diego Rivera, Orozco y Siqueiros. A partir de 1930 el movimiento se internacionalizó y se extendió en todos los países de América. La década de los 30 trajo consigo una serie de cambios del movimiento muralista. La trama del momento era radicalismo político que surgió como respuesta de las condiciones internacionales. El muralismo se convierte en el foro de lucha contra el fascismo. En Japón el muralismo mexicano tuvo una gran influencia entre sus pintores más destacados de los años 30, 40 y 50 como Tamishi Kitagawa, Isamu Noguchi y Tsubuharu, subrayó el crítico de arte japonés Kaoru Kato. Orozco regresa en 1934 para seguir su movimiento con murales sobre temas mexicanos, pero sin el fuerte componente político de Rivera y Siqueiros. Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central es un mural realizado por Diego Rivera en 1947. Fue realizado por iniciativa del arquitecto Carlos Obregón. Su ubicación era el restaurante Versalles hasta que fue dañado por el terremoto del 85. Después fue trasladado en 1987 al Museo Mural de Diego Rivera. Termina en 1955 cuando perdió fuerza como movimiento artístico articulado. El 6 de octubre de 1927 se estrenó El Cantor del Jazz, considerada la primera película sonora de la historia del cine.
Santa de 1931. Fue la primera película sonora filmada en México dirigida por Antonio Moreno y basada en la novela homónima de Federico. Cuando en México se empezó a hacer el cine formalmente con el nacimiento de los estudios México Films y los estudios Azteca Films, por allá de 1933, ya pasaban en el país y en el mundo muchas cosas. La época de oro 1936-1957. Según algunos historiadores y críticos del cine, los verdaderos años dorados del cine mexicano corresponderían al periodo de la Segunda Guerra Mundial que va de 1939 a 1945. En 1939 apareció un decreto que exigía a las salas de cine exhibir por lo menos una película mexicana al mes. María Félix, Pedro Armendáriz, Dolores del Río y Emilio el Indio Fernández son las grandes estrellas de la época de oro. Entonces el inicio de la época de oro vendría en el estreno de la película Allá en el Rancho Grande, que se inauguraría en el género de comedia ranchera. La internacionalización viene a partir de 1941 con el film Ay Jalisco no te rajes, interpretado por Jorge Negrete. Los Olvidados de 1950 es una gran muestra de esta etapa. Mostraba una parte de México que nunca se había visto en la pantalla grande. Ciego. Los Olvidados. Una realidad que excede a la fantasía. Una película que va más allá de cuanto usted se ha imaginado. Para los años 60 el cine vivió en declive. Las compañías productoras decidieron abaratar los costos de producción de las películas, dando lugar a los llamados churros, películas de bajo costo y de mala calidad. El cine y el muralismo post-revolucionario dejaron una huella por lo que representaban del México revolucionario del siglo XX.